Fortalecimiento. Empoderamiento. Liderazgo político. Sororidad, mismidad. Derechos humanos. Esto y mucho más. El PRD presenta Género y Política. No te vayas, ya vamos a empezar. No, como líder siempre tienes que mostrarte tal cual eres. Tienes que ser auténtica, mostrar tus fallas para que la gente confíe realmente en ti. Una líder siempre inspira confianza, tiene empatía con las demás y con los demás y sobre todo sabe trabajar en equipo. Tienes que saber delegar, tienes que saber encargarle a los demás tareas para que así también puedas identificar sus fortalezas. Y si quieres que tu equipo, que los demás confíen en ti, tienes que aprender a confiar en ellos. Como una mujer líder, siempre desempeño mi trabajo con firmeza y con pasión. Y cuando pido algo, cuando quiero exigir algo, lo hago con amabilidad y con firmeza también, pero siempre respetando a los demás. Siempre he sido creyente de que el respeto se gana así, con respeto. Una líder tiene que tener esa capacidad de controlar sus emociones, de saber cómo, cuándo y con quién podemos expresar lo que sentimos. Esa tarea, esa labor tan ardua que tenemos que emplear a veces de la inteligencia emocional es indispensable a la hora de trabajar con tus colaboradores. Es algo que te genera un ambiente de tranquilidad, de bienestar emocional y eso hace que todo fluya. El liderazgo político lo podemos forjar a raíz de tener esa pasión, ese amor por la justicia, esa vocación de servirle a la ciudadanía, de servirle a la gente. Debemos de tener siempre los pies bien puestos en la tierra, saber escuchar a la ciudadanía y no confundirnos. El poder a veces corrompe y nos aleja del objetivo real. Algo muy importante, algo que considero importante es ejercer la autocrítica. A nadie nos gusta que nos diga lo que hacemos mal, a nadie nos gusta que nos critiquen, pero siempre nos forja y nos hace darnos cuenta en qué estamos fallando. Así podemos salir adelante y podemos descubrir nuestras virtudes, nuestras aptitudes y poder corregir lo que está mal. Si tú tienes confianza en ti misma, puedes hacer que tu equipo y la gente que está alrededor de ti sienta esa misma confianza. Tienes que contagiar ese entusiasmo, tienes que saber que todas las personas que te siguen están siguiendo un ideal, pero sobre todo tienes que creértelo, tienes que sentir que puedes y siempre tener esa actitud de liderazgo, pero un liderazgo sano, un liderazgo que enseña, que promueve, que alienta, no un liderazgo que pisa, que humilla y que siempre siente superioridad ante los demás. Una buena líder jala, ayuda, eso es una buena líder. Tú puedes ser una buena líder. Bienvenidas y bienvenidos a Género y Política, un programa TV Web con perspectiva de género, el cual será conducido por su servidora, Miriam Hernández Roldán. Bueno, el conversatorio de hoy es un tema muy importante y muy entretenido, espero les guste mucho. Se trata acerca de las herramientas básicas para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Y el día de hoy tengo dos invitadas de lujo, a las cuales les voy a presentar. Nos acompaña la doctora Diana Cristal González Obregón. Gracias. Gracias. Y también con nosotros la licenciada Paulina Mendoza Castillo. Gracias. Gracias. Bienvenidas, chicas, es un honor que hoy nos acompañen. Igualmente. Pues bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece si comenzamos? Claro que sí. Perfecto. Bueno, la primera pregunta con la que me gustaría iniciar es: ¿cómo definen ustedes el liderazgo político con una perspectiva de género? ¿A quién le gustaría iniciar? Doctora, adelante. Bueno, Adelante. pues yo muy agradecida. La verdad es que es un tema muy interesante y me da mucho gusto que lo retomen hablando principalmente de nosotras las mujeres en el ámbito político. Hay muchas definiciones. Yo empezaría desmenuzándola en dos. La primera, la perspectiva de género. ¿Y por qué lo digo? Porque no se entiende en México lo que es perspectiva de género.
y hablo desde mi experiencia como abogada litigante penal, que somos pocas las mujeres, donde incluso he encontrado jueces de distrito y otras autoridades que te siguen mal explicando que perspectiva de género es nada más objetividad e imparcialidad e igualdad. Y la perspectiva de género tiene que ver, como está definido ya en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también se retome en la Ley General de Víctimas, esta metodología, incluso ya obligatoria, o bueno, ya pues de manera muy prudente ha establecido la Suprema Corte de Justicia, para decir, es esta metodología, esta visión, estos lentes ciudadanos donde tienes que ponértelos para a través de esta visión entender el contexto de hombres y mujeres y cualquier otro grupo que pertenece por preferencia sexual, religiosa, inclusive política. Y partiendo de ese punto de perspectiva de género, retomándolo a un contexto de una política, entender cuál es la inclusión de nosotras como mujeres en la política del país. Y ahí yo creo, voy a hablar rápidamente, si no me interrumpes. Adelante, adelante. De lo que yo he sufrido y vivido como candidata. Fui candidata a fiscal de la Ciudad de México finales del año pasado. Lo que yo viví y todo el pensamiento de decir, falta mucho cuando somos candidatas mujeres, porque hay una exigencia muy rara, la verdad. No es la primera vez que yo concurso para algunas posiciones políticas, pero en una de estas les toco un ejemplo rápido para definir la política. Me decían, oye, a ti te gusta usar vestidos cristal y te gusta traer el pelo suelto, pero resulta que no, tienes que usar un traje café, literal estoy diciendo, no digo quién me lo dijo, tienes que traer un saco y taparte, o sea, inhibir mi feminidad, lo cual me pareció absurdo. Tienes que hacerte una coleta de caballo sin que te maquilles. Y yo cuando en alguna ocasión, sumando este ejemplo que me ponían con otro, cuando fui también candidata para otra posición con otras ciudadanas, me decían, es que tienes además que no usar mucho las manos, tienes que vestirte de tal manera y de tal manera. Y cuando yo les dije, oye, pero espérame, las mujeres no tenemos que estar uniformadas, las mujeres tenemos esa libertad de ser inteligentes, pero además ser femeninas y de tener esta libertad de que nos escuchen. ¿Y saben qué me contestaban? ¿Qué? No te van a escuchar, es que si tú vienes vestida de cierta manera, tienes la culpa, porque entonces en vez de estar escuchando lo que tú estás diciendo, te van a ver las piernas, las pompas, el busto o la cara o el escote. Lo cual, lo voy a decir francamente para las mexicanas, eso es un completo error, porque cuando yo les decía, oye, ser mujer en la política con perspectiva de género implica que se aprecien y se valoren y se entienda que nosotros también tenemos un discurso que atiende las necesidades de una población, que lo podemos desarrollar y que es igual de importante o más importante, voy a decir con eso si yo lo prometo, es más importante que el que te acepten porque estás vestida de cierta manera, o si estás casada o si no estás casada, o si eres novio o novia de, o cuál es tu preferencia de cualquier tipo. Mira, qué interesante. Justamente antes de que llegáramos teníamos la oportunidad, Paulina y yo estábamos platicando un poquito, y esa parte de los conceptos erróneos, ¿no? Precisamente que muchas veces se malentiende o se traspola o cada quien da su percepción de ciertos conceptos que cada quien lo entiende a su manera, ¿no? Muy importante lo que tocabas al principio, abogada, penal, litigante y demás, y que has concursado para ciertos casos y que hayas visto la discriminación, ¿no? Sí, claro. Que tu feminidad te ha discriminado o te ha cortado, pero por interpretaciones equivocadas, y que todavía vemos el machismo muy latente, muy marcado en nuestra sociedad, ¿no? Que todavía se nos sigue castigando por el hecho de ser mujeres atractivas, o que nos marcan ciertos detalles. Pero ¿cuál es tu opinión, Paulina? ¿Tú qué es al respecto? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, agradezco primero que nos compartas, ¿no?, esta experiencia. Creo que de ahí nos podemos enriquecer con las historias de vida. Y me encantaría saber cuál fue como el proceso final, ¿no?, de todo este viacrucis, imagino, que viviste como candidata. Y a mí me gustaría hacer este énfasis de quién es una líder.
Es una persona cuya forma de sentir, cuya forma de pensar, cuya forma de actuar es fuente de inspiración para quienes la rodean. No se puede ejercer el liderazgo sin ostentar algún tipo de poder. Y el problema ha sido que a las mujeres nos han educado con tenerle miedo al poder, al decir, tú no puedes sustentar poder. Entonces, de entrada hay una inhibición para las mujeres de poder participar en la política, ¿no? No hay que temer al poder, de entrada, ¿no? Una persona líder en el ámbito político es aquella que utiliza el poder para un bien común. Porque muchas veces estamos creyendo que un liderazgo es nada más para tener un estatus, para poder ejercer a lo mejor cierto poder adquisitivo, y se olvidan del bien común que es una líder dentro de la política. Y hacer lo anterior con perspectiva de género, como bien lo dices, yo coincido totalmente, está muy mal entendido todavía, tristemente, porque en tu caso lo comentabas, pero yo veo que género siempre se ubica que nada más son las mujeres, y no. Perspectiva de género significa considerar los intereses, anhelos, necesidades de mujeres, pero también de hombres. Entonces, una mujer en el poder tiene que considerar todos estos factores para poder hablar de un liderazgo que obliga a que trabaje y sirva para toda la población. Pero es interesante ver cómo en el pasado las mujeres veían de lejos el poder. Las mujeres solo hablaban del poder. Posteriormente las mujeres empiezan a criticar ese poder y a decir, oigan, esas leyes no me están representando porque no consideran ni mis necesidades, ni mis anhelos. ¿Y qué es lo que pasa? Que las mujeres es cuando dicen, tenemos que estar en el poder. Claro. Entonces, de pasar a hablar del poder, de criticar el poder, entra la acción de las mujeres de estar en el poder. ¿Por qué? Porque son las únicas formas, de lograr un cambio real en las condiciones de vida. Perdón, es que me apasiona el tema y realmente me dan ganas de compartir y de meterme igual en esta plática que yo creo que como mujeres es muy interesante. Decíamos mujeres profesionistas que hemos visto diferentes perspectivas de estar, de entender, de tener que pasar por todas estas circunstancias, de vivirlo en carne propia y poder compartirlos con todas las personas que nos están viendo, ¿no? Quisiera retomando más bien lo que tú nos comentabas. Max Weber nos dice, las cualidades de una lideresa son la pasión, la mesura y el sentido de responsabilidad. Qué importante es tener claro cuáles son, ¿Qué nos representa un liderazgo? ¿No? Tú decías, es importante no tenerle miedo al poder, y es cierto. Mujeres, es importante que nos atrevamos a romper el techo de cristal. El que a veces decimos, híjole, es que hasta aquí es donde puedo llegar y más arriba ya no. Me gustaría si me ayudan a definir en 3 palabras qué es el liderazgo, cuáles son las características principales del liderazgo para una mujer. A mí, sí, adelante, creo que hay que definirlo, pero yo sí quisiera previamente, por el tema, porque los felicito, es de los pocos programas donde hablan de este tema que es tan trascendental, sí retomar como antecedentes 2 cosas que nos van a permitir, creo yo, poder definir el liderazgo. El contexto en el que estamos paradas como mujeres, que realmente es lamentable, ¿eh? Mujeres, es lamentable, ¿eh? No estamos ni siquiera a comparación de otros países donde realmente se puede hablar de una igualdad. Y el primero es que perspectiva de género, si bien es cierto, agrupa a hombres y mujeres, en el caso de las mujeres no hay tal entendimiento cultural de perspectiva de género para poder entonces retomar o extraer un concepto de liderazgo. ¿Por qué lo digo? Aquí habemos mujeres profesionistas, ¿estamos de acuerdo? Pero perspectiva de género también incluye a cualquier mujer, sea profesionista, no profesionista, que se dedique a la familia, que tenga estudios, independientemente de cualquier cosa. ¿Qué he visto yo y qué no consideran como líder? Por eso tiene que ver. A mí me han dicho, Cristal, porque digo, muchas mujeres hemos sido víctimas de violencia, yo soy una de ellas y hay un juicio pendiente. Es que cuando tú eres doctora en Derecho, o las mujeres son profesionistas, cuando no perteneces a una clase marginada económicamente, o porque no perteneces a una comunidad indígena, por cierto, las mujeres indígenas son de las más violentadas, ¿no? Entonces, no hay perspectiva de género ni para ti, ni para ti, ni para mí. Entonces, prácticamente no puedes ser ni líder, ni víctima, no puedes ser nada. Entonces, sigue habiendo un concepto del siglo, yo creo que hablo del siglo XVI,
donde la mujer alejada, porque todavía hay ejemplos de mujeres que a escondidas tenían conocimientos de pues qué es un liderazgo, porque había mujeres desde aquella época que eran líderes, pero no están en la historia, y no están en la historia porque no les permitían ser líderes. Eso es bien importante. Y el segundo que sí quiero poner en la mesa es la cultura. Perdón, te voy a interrumpir un momento. No quiero quedarnos a la mitad de tu respuesta. Perfecto. Vamos a ir a un corte y regresamos para que concluyan gusto nuestras invitadas con su respuesta. Claro. El empoderamiento también sugiere la posibilidad de que ante un suceso de sufrimiento, la persona tenga la posibilidad de revertir esta cuestión en uno, o revictimizarse, o bien como sobreviviente modificar su estilo de vida. El caso de Terry Covadonga es de una mujer que en Kenia, el día de su boda, fue abusada sexualmente por 4 hombres antes de llegar a la iglesia. Todos creían que estaba muerta, se la llevaron al hospital y debido al suceso que ella vivió, fue perforado su útero, imposibilitando que ella pudiera poder tener hijos. Se lleva a cabo la boda después de 3 meses y lamentablemente a los 29 días su esposo fallece debido a la intoxicación de gas de su departamento. ¿Qué posibilidades tenía esta mujer de poder salir adelante? Estaba sumida en la depresión, había sido abusada, había sido ya privada de poder ser madre y también no había podido ya tener la compañía de su esposo, quien estaba muerto. Ella estaba sumida en la depresión, pero hubo un momento que ella menciona que dijo, ¿debo de aferrarme a este pasado o puedo empoderarme y decidir modificar mi estilo de vida? Lo que ella hizo fue decidir no revictimizarse más, sino cambiar esta posibilidad de cómo continuar su vida. Se menciona también que ella tuvo un proceso, obviamente, de terapia, de sanidad física, espiritual, y ella conoce a una persona posteriormente con la que después se casa. Ella creía que nunca lo iba a volver a hacer. A los 3 años ella se casa y sorpresivamente al año ella queda embarazada. Y posteriormente ella escribe un libro donde manifiesta y escribe y comparte su historia de vida de este suceso y crea una fundación que trabaja con aquellas sobrevivientes de abuso sexual. Ella no las llama víctimas, ella las llama sobrevivientes. De este suceso que pudo haberla sumergida en una depresión y parado su vida, ella decide empoderarse, modificar y no solamente salir adelante, reconstruir esa parte de su vida, sino ayudar a otras mujeres que han pasado por la misma situación. El empoderamiento es una herramienta y una posibilidad de modificar vidas. Por eso la importancia de conocer también el proceso de resiliencia y la posibilidad de poder creer que no estás condenada a un suceso trágico que haya pasado en tu vida. Hola amigas y amigos, pues ya regresamos. No se olviden de mandarnos un like, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Cualquier duda, pregunta, por favor, escríbanos. Bueno, nos quedamos bastante picados con el tema que estábamos platicando y de hecho, como nos decían, creo que en el corte no lo seguimos, pero ahorita lo retomamos para ustedes. Bueno, por favor, Cristal, gracias, sigamos hermosa. con nuestro tema. El segundo punto lo pongo nada más para la reflexión, que creo que la vemos todas de la misma manera, es la parte cultural de la perspectiva de género y el liderazgo de las mujeres. Me parece que culturalmente tenemos que avanzar muchísimo porque no estamos, como bien decías, acostumbradas desde la cultura maternal a ver bien a una mujer líder y menos en el ámbito político. Entonces, creo que esto ha permitido violencia de mujer a mujer. Cuando yo he tenido posiciones en el gobierno y equipos de trabajo, siempre he compartido el saber delegar con mujeres. Y yo me acuerdo que cuando alguna de ellas tenía algún problema entre la otra, le decía, no te fijes en las diferencias, fíjate en las similitudes, porque tú no sabes lo que ella tuvo que sacrificar para estar donde está. Pero esto se oye horrible, porque a ningún hombre le preguntas, oye, tú hombre, ¿qué tuviste que sacrificar para estar aquí?
Pero cuando nos ven a las mujeres, mira que yo fui funcionaria federal cuando estaba embarazada de mi primera hija, y me harté que culturalmente cuando yo tenía a cargo la reforma penal en el país y fui redactora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, iba embarazada hasta de 8 meses y me acuerdo que los hombres, en vez de preguntarme, oye, ¿qué vas a poner de acción penal privada? ¿Qué vas a poner de derechos de las víctimas? ¿Saben qué me preguntaban? Oye, ¿cuándo nace tu bebé? Oye, van a ser aquí en el Senado. Oye, van a ser aquí en la PGR. No, oye, ¿y qué dice tu esposo? Oye, ¿y quién se va a quedar a cuidar a tus hijos? De repente te hartabas, porque cuando yo regreso de incapacidad, estaba defendiendo como mujer los puntos para mujeres del Código Nacional y de víctimas, y acaba mi debate toda emocionada y me decían, oye, ¿no te sientes mal que dejaste a tu hija? Lo pongo en la mesa porque es la parte cultural de, sí, definimos liderazgo, pero ¿qué tanto se puede entender en un país donde tenemos que cambiar desde la parte cultural, es decir, mujer u hombre, los dos tienen esa paternidad o maternidad y los dos tienen derecho de ejercer su profesión y tenemos derecho también de ejercer nuestro derecho a participar en la política y no por ser mujeres nos deben de discriminar. Ni siquiera hablo de una comparación como otro hombre, sino decir, debe haber una comparación más ideológica, más a las necesidades que decías, al bien común, y que esto lo fomentemos de verdad con los hijos, con nuestros hijos, para que tengamos un verdadero cambio en el país. Qué bueno, qué importante, ¿no? La verdad es que, insisto, creo que me estoy yendo bastante retroalimentada de este programa, el entender y reconocer las coincidencias más que las diferencias, ¿no? Claro. Cuán importante es muchas veces que como mujeres se nos diga todo lo que dejamos, todo lo que perdemos, porque es lo que tienes que decir, ay, pero es que si tú eres, no sé, funcionaria política y etcétera, pero que estás dejando, cosa que muchas veces a un hombre no se le dice, claro, no te casas, no tienes pareja, qué bueno, felicidad, estás dedicado a tu carrera, mientras que a nosotras como mujeres sí se nos estigmatiza, sí se nos dice y se nos ve mal, ¿no? Entonces, y también otra parte que me encantó, aprender como mujeres a trabajar juntas. Yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé qué es lo que tú viviste para llegar aquí, pero lo importante es que aprendamos a entender dentro de nuestras diferencias y desde mi perspectiva y tu perspectiva, cómo podemos trabajar y coincidir. Voy a repetir la pregunta porque sí me gustaría que nos quedáramos hoy. ¿Cuáles son 3 características que me pudieran decir que ustedes consideran y muy importantes para encontrar el liderazgo político de las mujeres? ¿Te parece? Es que es difícil decir yo sé nada que más. Es difícil, pero díganme 3 que ustedes Bueno, dijeran, miren, yo puedo decir, prácticamente, ¿qué es el liderazgo de las mujeres? El liderazgo político, ejercer el poder. Es ejercer el poder para lograr el bien común. Ahora, lo que vamos ahorita a descifrar o tratar de detallar es cuáles son los obstáculos que no permiten que una mujer ejerza el poder. Lo que nos comentaba ahorita Cristal es esta parte tan interesante de ver cómo es que las mujeres de lo privado hemos salido a lo público, pero los hombres de lo público no se han querido meter a lo privado. Y de ahí falta este equilibrio al interior para que ella tenga el tiempo para seguirse capacitando, para irse preparando. Yo traigo un listado que me gustaría rápidamente leer en cuanto a cuál es una persona líder ideal. Es una persona que tiene esta parte visionaria, es una persona que es valiente, es una buena oradora, es esta parte también de lograr tener puntos específicos para lograr, negociadora, tiene dotes de mando, es exigente, honesta, predica con el ejemplo, es perseverante, ejerce el autodominio, es humana y accesible, y algo que lamentablemente falta mucho en la política, que es humildad. No sé por qué, en qué momento entrando a la política, creen que tristemente hay una pleitesía tremenda en la clase política. El pueblo tiene una pleitesía hacia las personas que son servidoras públicas y volvemos al punto, son servidoras públicas. Ellas están para servir. Entonces, si no tienen estas características de esta parte de decir, yo te voy a servir y yo no estoy antes que tú, o sea, yo al contrario, tengo que bajarme de donde estoy para conocer tus necesidades como población, que viene esta parte. O sea, este es el ideal de un líder. Y esto lo pueden ejercer mujeres y hombres, ¿eh? Pero la parte de cuál es el problema, por qué las mujeres no pueden ejercer este liderazgo político, una, por todas las brechas históricas que ellas han tenido que pasar desde que no tienen acceso a la educación, desde que no tienen acceso a la economía, desde que no tienen el acceso a decir, es más,
Antes las mujeres creían que no teníamos ni siquiera alma. Junto con la raza negra éramos... Cerebro también. Ajá, o sea, ¿sabes qué? Objetos. Tú no tienes alma, no, ni cerebro. Objetos. ¿Sabes qué? No votas, no piensas, no nada, ¿no? Bonito objeto decorativo. Ah, claro. Y algunas veces ni siquiera eso, tristemente, ¿no? Entonces en esta parte vemos toda esta brecha que obviamente los hombres llegan, van haciendo el poder como se les va dando a entender, o sea, y volvemos al punto de entender esta parte. El sistema político que se ha creado no es el perfecto, ni es el bueno, y tristemente lo que han hecho las mujeres al llegar a la política es replicar malamente ese modelo masculino. Lo que tú nos comentabas, ¿no? A mí Claro, me dijeron que masculinizamos. tenías que hacer... ¿Por qué? O sea, la mujer en la política tiene que poner su... Como hombre. Su huella. Su huella, o Claro. sea, ¿sabes qué? Yo traigo esta identidad, yo traigo estas necesidades, yo traigo esta perspectiva, así yo quiero ejercer la política. Y no malamente lo que dicen, no, pues una mujer líder se le reconoce tristemente, me gritó, me violentó, ¿no? Porque eso es lo que, eso hay un común denominador. Muchas veces, y es triste decirlo, las mujeres muchas veces ejercen más también esta violencia política, y no crean que surgió de la nada. Hay un documental muy interesante, yo se los recomiendo ampliamente, que se llama Las sufragistas. Con esto voy a cerrar mi comentario. Y una de las políticas, hemos tenido 7 gobernadoras, íbamos a tener 8, lamentablemente falleció Erika Alonso. Pero viene esta parte de decir, por mucho tiempo a las mujeres se nos manipuló y diciendo, ¿saben qué? Nada más pueden entrar una mujer al poder. Entonces, si hay 10, peléense entre ustedes para lograr ese espacio. Y como se dejó manipular, en lugar de decir, no, ¿saben qué? Abren 10 espacios para que entremos las 10. Es más bien, sáquense los ojos para ver quién entra a ese espacio. Entonces, si logramos crear y lograr que las mujeres accedan al poder sin necesidad de estar peleando entre nosotras y reconociéndolo como un derecho, no nos están regalando nada, sería completamente diferente la dinámica política. Me quedo con huella, dejar nuestra huella como mujeres. Y 2, exigir que se abran más espacios, no que nos reduzcamos y peleemos todas por un lugar, sino que haya 10 espacios. Yo sé que es muy, muy, muy difícil acotar, pero sí quisiera escuchar cuáles son 3 características. Tú me dijeras, yo considero que las más importantes, o a título propio, las más importantes para mí son esas. Mira, yo 3 características para ser una mujer líder en la política. La primera es tener el conocimiento para tener a su vez la capacidad de cambios. Muchas veces se tienen los conocimientos en una u otra área, bueno, ok, pero finalmente en la política tú tienes que tener un conocimiento integral y que tu plan de trabajo pueda tener un impacto y una capacidad de cambio. Cuando yo fui candidata, les pongo de cada un ejemplo, cuando yo fui candidata fiscal, y me enorgullece, hablando de mujeres, yo sí apoyo que tengamos una mujer en el gobierno y una mujer fiscal, por el hecho de ser mujeres, que tenemos que apoyarnos. De ahí tenemos que empezar a cambiar. Pero hablo de mi participación cuando yo fui candidata, yo llegué con mis planos como arquitecta, pero no soy arquitecta, y mi propuesta de capacitación, propuesta de fiscalía, llegué con mi propuesta de perfiles, yo llegué con todo el trabajo y me dijeron que no me iban a dejar mostrar mi propuesta porque iba a dejar en desventaja a los demás candidatos. La tonta de mí hizo caso, porque aparte soy de muy buen corazón, y dije, no saco nada. Pero, ¿por qué lo digo esa primera característica? Porque yo lo hice como propuesta en cada concurso que participo. Tienes que tener, primera característica, conocimientos integrales para tener la capacidad de cambio. Si no, puedes ser el más erudito, pero no puedes cambiar. La segunda, tenemos que ser auténticas. Auténticas, ¿a qué me refiero? Saber tus fortalezas y saber tus debilidades. Ok, perdón, no, vamos a continuar con el tema. Nada más, dame una característica más. ¿Cuál sería importante? Sí, y la última, la explico porque sí vale la pena explicarla, tiene que ver con aceptar nuestra feminidad. ¿Y a qué me refiero? Lo decías tú muy bien. Cuando yo he sido candidata, me imponen la figura de un hombre, quieren que yo sea un hombre, quieren que sea Cristalo. Entonces, de cómo me visto, cómo pienso, yo no tengo que gritar, yo tengo que hacer cara bonita, pero llegó un punto de vista que dije, yo no puedo, le dije a quien me ayudaba en la campaña, dije, yo no puedo, porque dejo de ser yo. Entonces, el ser auténticos, que está ligado con la tercera, aceptar la feminidad, es
mujeres tenemos que ser líderes auténticas, no queremos ver a una candidata mujer hombre. Entonces, si hablamos fuerte, si te gusta maquillarte, si te gusta tu cuerpo, si te gusta lo que piensas, si quieres hablar del tema que tú quieras, entonces empecemos a crear en México un modelo de mujeres candidatas que no copien a hombres, porque de lo contrario va a pasar algo muy importante que es muy triste. En México somos el 70% o más de mujeres, pero no logramos impactar en las mujeres, sino como decías, todo lo contrario, porque si realmente nos uniéramos, entendiéndonos nosotras, no tendrías que aceptar pues partas de los ojos para que sea uno. Le diríamos, a ver, no hombres, somos 3 y vamos las 3. Mejor tú quita 2 hombres y pon a 3. Cierro con esto. A mí me parte el alma lo que están diciendo ahorita en contra de las mujeres que se manifiestan. Me parte el alma que lo escuche de mujeres y lo escuche de hombres, porque independientemente de lo que ellas hagan, tú ves todos los días los periódicos y estamos en una guerra donde el target somos las mujeres. Con eso termino el comentario. Muchas gracias. Realmente los comentarios han sido bastante enriquecedores y bueno, creo que este programa nos va a dar para mucho más, pero por el momento vamos con Violeta a la rueda del empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento femenino? El empoderamiento femenino implica conocerse, tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos, tu forma de pensar, tu sexualidad. Significa saber quién eres y cómo te quieres presentar ante el mundo. Nos empoderamos cuando nos reconocemos, cuando encontramos nuestro valor, cuando somos capaces de decirles al mundo quiénes somos. Hoy te invito a que te empoderes, a que te conozcas, a que te abras y le brindes al mundo la oportunidad de saber quién eres. Hola Violeta. Hola, ¿cómo están todas? Bien, gracias. Pues bienvenidas. ¿Ya vamos a empezar con la ruleta, Miriam? Sí, ya estamos más que preparadas. De hecho, vamos a empezar contigo, ¿te parece? ¿Yo empiezo? Ok. Sí, por favor. Y es el número 3. Y dice, ponga mucha atención, doctora. ¿Qué conocimientos considera fundamentales que las mujeres deben adquirir para hacer realidad la exigibilidad y justicialidad de sus derechos? Bien, son muchísimos, pero el primero que viene es tener conocimiento en materia de derechos humanos tanto del ámbito internacional como nacional. Tener conocimiento de perspectiva de género es urgente. Tener conocimiento de derecho, de economía, de política y mucho de la parte de sociología también y de la historia del país. Yo creo que también con lo que decías de la historia del país, porque solamente así vamos a poder entender el avance de nosotras y las necesidades que tenemos hablando de un país donde la gran mayoría de la gente son mujeres. También agregaría un poco de psicología también y yo pienso mucho en la parte humana. Sí sé que son importantes los conocimientos que tú aprendes en alguna institución, pero también algo que tenemos que aprender, y no es sencillo, es la parte de la inteligencia emocional. Sí, de acuerdo. Es parte de nuestra feminidad, como también lo es de los hombres. Sin embargo, el tener esta inteligencia emocional creo que es un componente importante, porque en el ámbito político de México pues hay tsunamis y hay muchas necesidades que solamente con esta contención y esta capacidad de entendernos, de aceptarnos y también de entender las necesidades externas, compatible con todo lo que tú aprendes en una universidad o en otras escuelas, pues te va a dar esta integralidad, una formación para poder ejercer con los objetivos que se requieren. Esto es el bien común sin dejar de ser auténticas. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue, Miriam? ¿Tú? Sí, porque ahora sí no se me escapa la conductora, ¿eh? Ahora sí no, siempre se me escapa. Sí. Bueno, está bien, ahora me toca a mí. Y es el número 8. 8, perfecto. Y dice, ¿qué actitudes consideras que deben asumir las mujeres para salir de la opresión de género y alcanzar la igualdad sustantiva? Híjole,
justamente lo que habíamos estado platicando, no tenerle miedo a ejercer un liderazgo, a realmente decir, voy a cambiar mi actitud, voy a ser diferente, me la voy a creer que tengo la capacidad. Lo que le decimos a nuestra mente es lo que ella cree. Si nosotros le decimos a nuestra mente, puedes, eres capaz, lo vas a conseguir, definitivamente vamos a lograrlo todo. Mujeres, no tenemos límites. Podemos conquistarlo todo, podemos hacerlo todo. Históricamente, cultural, tradicionalmente nos hemos limitado. Nos hemos dicho que no podemos llegar, que no podemos estar en una gerencia, que no podemos estar en un gobierno, que no podemos ser dueñas de empresas, pero sí podemos y lo hemos demostrado. Tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Solamente falta que nosotros aceptemos que realmente podemos hacerlo. Wow, qué respuesta, pero parece que por ahí alguien falta, ¿no? Ah, Yo. claro. Venga, Violeta. Vamos a ver. Y es el número 1. ¿Qué habilidades deben desarrollar las mujeres para defender sus derechos y ejercerlos sin discriminación ni violencia? Hay características con las que naces, que son innatas. Vienen el carácter, el carisma. Sin embargo, las habilidades se pueden desarrollar a través del aprendizaje. Muchos de ellos de lo que hablábamos era oratoria, negociación, la capacidad de diálogo. Pero lo primero que debemos de identificar es cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Porque si no identificamos qué es en lo que podríamos mejorar, difícilmente podemos realmente lograr perfeccionar esas áreas que todavía nos faltan, lograr que sean mejores. Una persona, yo coincido totalmente con Cristal, una persona emocionalmente inteligente se conoce y se relaciona bien consigo misma, logrando así relacionarse con las demás personas. También crea empatía. Un servidor público tiene que tener la misma empatía y saber qué necesidades tiene la población para poder suplirlas. Ahora, también viene la parte de inteligencia social, experiencia interpersonal, el arte de relacionarse, ayudar a otras personas. Pero me llama mucho la atención que haces la pregunta, Violeta, que dices, con respeto a tus derechos humanos, sin discriminación y violencia. Yo creo que una persona que puede ejercer sus derechos va a poder lograr que otra persona también pueda disfrutar de sus derechos. Pero también debemos enfocarnos en lo que les comentaba desde un inicio, el bien común. Si no pensamos en un bien común, es muy difícil que realmente podamos tener una meta establecida y poder trabajar para lograrla. Sin discriminación y violencia, esa parte la considero más desafiante. Para hablar de derechos es fundamental hablar de responsabilidades. Aclaro, los derechos humanos como la vida, la salud, la vivienda nos corresponden como personas porque tenemos una dignidad y es algo intrínseco. Y no deben de estar condicionados. Pero lo que son los derechos como libertad de expresión, libertad de creencias, conllevan responsabilidades que muchas veces no queremos asumir. Toda la vida estamos hablando de derechos, pero no de responsabilidades. La discriminación y violencia surgen por varios factores, pero el común denominador que son intencionales. La violencia siempre va a ser intencional. Entonces, si tú no te responsabilizas y no decides, el hecho de la violencia que es quitar la vida a otra persona, tristemente los hechos que hemos visto últimamente, el no respeto por la vida, esa falta de responsabilizarse realmente es lo que está llevando a este panorama tan gris que estamos viviendo en nuestro país. Debemos entender que el ejercicio del poder conlleva una gran responsabilidad y tanto mujeres como hombres muchas veces nada más queremos los beneficios, pero no queremos asumir lo que nos toca de responsabilidades. Entonces yo creo muy, muy importante que la líder política, las mujeres, sí deben de saber que deben de exigir derechos, por supuesto, pero también tienen responsabilidades. Y ahí es donde viene un punto clave que volvemos a la cuestión que aquí estamos planteando, que es la importancia de ponerles un toque específico a la política hecha por mujeres. No reproducir, porque cuerpo de mujer no significa pensamiento de mujer. A veces reproduce los patrones negativos. Entonces la idea es, mujeres, ¿cómo vamos a ejercer la política? ¿Por qué las mujeres son las más trabajadoras en los partidos políticos? Son las que tienen una fuerza importantísima en sus comunidades. Como decía Margaret Thatcher, ¿no? ¿Quieres que alguien lo diga, que lo diga un hombre? No, ¿quieres que algo se diga? Pídeselo a un hombre. ¿Quieres que algo se haga? Pídeselo a una mujer.
Y volvemos al punto, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Pues condicionado por la construcción social. Las mujeres son las que somos multifacéticas, las que tenemos que estar al servicio de la otra persona, pero viene también en esta cuestión de decir, oigan, imagínense que a ambas partes nos educaran de la misma forma. Seríamos dos hombres y mujeres los que lograríamos ejercer acciones que lograrían hacer una realidad. Y vuelvo al punto. Las mujeres ya salimos de lo privado a lo público, necesitamos que los hombres quieran asumir su responsabilidad en lo privado para lograr desde un equilibrio en el hogar y también un equilibrio en la parte pública. Claro. Muchísimas gracias a las tres por participar en este segmento de Género y Política. Gracias, Miriam. Yo me despido de ustedes y las felicito por sus participaciones, que son de mucha utilidad para las mujeres que las están viendo y para mí, por supuesto, porque yo programa con programa aprendo mucho de todas ustedes. Nos vemos pronto. Gracias, Muchas Violeta. gracias, Violeta. Bueno, pues regresamos al programa. Bueno, pues ya regresamos. Espero que nos sigan todavía. Por favor, regálenos sus comentarios y denos un like. No lo olviden. Bueno, ¿qué les pareció la ruleta del empoderamiento? Muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Muy necesaria. La verdad es que yo quiero retomar un tema que me encantó, que decías acerca, y me gustaría comprometerlas para que vinieran de nueva cuenta a que habláramos acerca de la educación emocional. Ese es un tema que es muy importante. Uh-huh. Sacar, quitar, dejar de creer que la educación emocional es solamente para unos cuantos. En realidad debe ser para todos, porque eso nos habla mucho del cómo proyectamos hacia las demás personas. De cuando aprendemos a entender lo que está dentro de nosotros, en nuestra comunidad, podemos relacionarnos mucho mejor con las demás personas. Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es acerca de las herramientas básicas para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Cuáles son las herramientas que considera más importantes e indispensables que toda mujer debe saber? Yo. Perfecto. Mira, yo creo que hablando de las mujeres mexicanas, tenemos varias herramientas que implementar, pero la primera diría esta necesidad de conocer nuestros derechos. Es impresionante que a la fecha de todos los círculos culturales, económicos, sociales, las mujeres violentadas de alguna manera, por ejemplo, hablando de derecho, no saben a dónde acudir, no saben cuál es el procedimiento, cuáles son sus derechos, con qué autoridad acudir. Mujeres, niñas, lo primordial es: tienes que conocer tus derechos, no solamente son de abogados, tienes que saber que tienes derecho a una pensión, tienes derecho, aunque dejes tu trabajo cuando eres ama de casa, si eres niña, que tienes derecho a un ambiente sano, a la educación, a que los profesores te traten bien. Las mujeres tenemos derecho a vivir libre de violencia. Y hablo de que un must de nosotras es conocer, por favor, es hasta en internet, la Ley General de Acceso a las Mujeres para Vivir una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas. No porque seamos víctimas todas, algunas lo somos, pero me refiero a que conozcamos nuestro derecho, porque muchas de las debilidades de las mujeres es no sé qué hacer. Como no sé qué hacer, me quedo en ese entorno violento. 2, la parte de inteligencia emocional. También culturalmente se ve una mujer mal, te ven mal si pides apoyo psicológico, ¿no? Es como todo el concepto de si vas a psicólogo es porque estás loca. Entonces, la parte de ser auténticas y ser mujeres, es decir, sí, necesito apoyo, voy a conocerme, quiero tener este aprendizaje de conocimiento, inteligencia emocional para poder conocerme mejor y para poder interactuar mejor con los demás. Esa es como yo creo que herramientas importantes. La tercera es interesarse, mujeres, por lo que está pasando en el país. Ya debe ser obligado por las redes sociales que conozcas qué está pasando en política criminal, cuáles son los índices delictivos, quiénes están en la política, quiénes son tus funcionarios, cuáles son las obligaciones, meterse al portal de transparencia, nadie lo usa. Y tienes que conocer lo que está pasando en tu entorno. Hay mujeres que tú les platicas un tema, y hombres también, y te dicen, yo no sé de ese tema porque yo estoy en esta cápsula. Tienes que saber, para poder incursionar en la política, desde la carrera, conocimiento técnico, profesional que tengas, y decir, yo sé lo que está pasando, sé este porcentaje, sé esta necesidad, conozco a las mujeres y por lo tanto puedo ejercer con liderazgo porque te van a seguir. Muy bien.
Pues yo por cuestiones de tiempo voy a mencionar 4. Creo primeramente que es importante priorizar el bien común a los intereses políticos o partidarios. Tristemente, muchas veces las mujeres que les permiten, porque ojo, las mujeres tienen la capacidad, han podido estudiar, han podido ejercer, han trabajado, pero muchas veces no las dejan llegar al nivel de dirigente, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas veces también ellas son amenazadas por sus dirigentes para no poder acceder a ciertos niveles. Entonces creo que a veces sí hay que tener en cuenta, como tú decías, ¿no? El techo de cristal. Muchas veces no es que las mujeres quieran romperlo y no se pueda, es que se los imponen, tristemente. Entonces, si hay esta parte de poder lograr modificar esas estructuras, esa violencia estructural que no permite que ellas accedan, viene siendo una herramienta. ¿Y cómo se logra esto? Con conocimiento, con el apoyo de redes de otras mujeres y con el apoyo de redes de otras mujeres de otros partidos. Esto es algo interesante. Tenemos que romper esa dinámica y unirnos y sumarnos para un beneficio en común de las mujeres. Entonces yo creo que esto es importante que se desarrolle, 1, ¿no? 2, la profesionalización. Las mujeres en política, los hombres en política, por supuesto, tienen que profesionalizarse, porque si no tienen el conocimiento, no saben cómo llevar a cabo. Es más, yo lo que invito siempre a las mujeres políticas a salir de sus oficinas, conocer su demarcación, conocer las necesidades, conocer la cultura de su demarcación, porque varía, ¿eh? O sea, aunque tengamos una misma ciudad, un mismo país, varía en colonia. Hay culturas diferentes en diferentes espacios, entonces tienen que conocer, tienen que saber cómo el conocimiento da poder. Y si no tenemos ese poder, es muy difícil que podamos realmente lograr cambios específicos. Conocer los barrios, conocer las realidades, ¿no? O el tercer punto, presupuesto con perspectiva de género. Muchas veces a los partidos políticos, bueno, los partidos políticos están obligados, como mínimo, en la Ciudad de México a dar el 5% al liderazgo político de las mujeres. La cuestión aquí viene siendo cuando no se exige esta parte del presupuesto. Y ojo, es el mínimo. Los partidos dicen, no, es únicamente les vamos a dar el 5%. No, es lo mínimo. Pueden dar muchísimo más. Entonces la idea aquí de un presupuesto con perspectiva de género es también ubicar que las candidatas tienen que desde antes darse a conocer, preparar su imagen en medios de comunicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Hicimos una investigación el año pasado, presupuesto de candidatas de la elección 2017-2018, y para sorpresa les daban el presupuesto un día antes de que terminara campaña, es decir, ellas tuvieron que estar pagando de su presupuesto. Muchas de ellas vendieron de sus propiedades, de su patrimonio, porque sin dinero, política sin dinero es demagogia, así de sencillo. Entonces es necesaria esta herramienta, el presupuesto. Y por último, un equipo de trabajo. Es fundamental para la líder tener un equipo de trabajo que sea equipo de trabajo comprometido, con convicciones, que tengan claros cuáles son los objetivos, cómo vamos a lograr impactar. Ella va a impactar a su entorno directo, que es el equipo de trabajo, y ese equipo va a lograr proyectar y hacer. Una líder sin equipo de trabajo muy difícilmente va a poder lograr cumplir sus objetivos. Entonces, para mí, estas 4 herramientas son básicas que ellas puedan ejercer para lograr un liderazgo más, con mayor incidencia. Qué bueno, muchísimas gracias. La verdad es que hemos encontrado bastante coincidencias en lo que hemos platicado el día de hoy. El conocimiento es una herramienta fundamental. Conocer nuestros derechos, saber cómo ejercer nuestros derechos. De hecho, las invito, por favor, a que cualquier duda, cualquier comentario, están apareciendo en nuestras redes sociales, de la abogada, de la compañera que es internacionalista, su servidora, que también soy abogada. Entonces, cualquier duda o pregunta que quieran hacer al respecto, estamos aquí para contestarlas. De hecho, Miriam, perdón que te interrumpa, yo quisiera ver la posibilidad que más adelante se pudiera hacer un programa específico de una ruta de cómo se puede llevar a cabo una denuncia. Es muy importante conocer los tiempos, cuáles son las pruebas que se deben de presentar. Creemos muchas veces que la violencia política que viven las mujeres es cuando ya sucede, y no, deben de estar preparadas desde antes, y tristemente sí desde antes, porque sabemos que cuando hay es muy difícil que no se presente violencia política en procesos electorales. Entonces las mujeres deben de estar desde antes ya preparadas
y tener conocimiento de las leyes, Claro. de las rutas. Entonces yo les animaría a poder llevar a cabo un programa específicamente sobre ese tema. Pues bueno, nos voy a Claro que comprometer, las voy a comprometer a que hagamos un siguiente programa en donde hablemos exactamente el tema más a fondo acerca de la violencia. Violencia institucional, violencia política, violencia de género, acerca de cuáles son las formas en que podemos atacarla. Decían bien, cuando nosotros conocemos nuestros derechos es más fácil ejercerlos. ¿Qué pasa si soy víctima de la violencia? ¿Cómo puedo presentar una denuncia? ¿Cómo presentar una denuncia correctamente? Muchas veces cuando llegas al Ministerio Público son desestimadas, o cuando viene a lo mejor una mujer que ha sido violentada por su pareja, dicen inmediatamente violencia intrafamiliar, y no, debe ser Claro. considerada con perspectiva de género, que sea un feminicidio y demás. Pero bueno, ya no me voy a perder en el tema, es un tema muy apasionante y como les digo, nos comprometo igual al programa a que hagamos una Sí. segunda parte y que sea específicamente ese tema. Y bueno, pues agradezco mucho el que hayan estado aquí, se nos está acabando el tiempo, pero no sin antes quiero pasar a las conclusiones. ¿De acuerdo? Claro Por que favor. sí. Mira, yo la primera que me viene en mente es conocer tus derechos para poder exigir con conocimiento. Mucho de las necesidades que tenemos como mujer, lo digo rápidamente, es el que a veces nos atrevemos a ser valientes y denunciamos, nos querellamos, exigimos, pero no hay un plan después, no hay un conocimiento ni un seguimiento de por qué. Entonces, tiene que haber una exigencia con conocimiento y además hacia dónde voy. ¿Qué es lo que quiero? Unir con las mujeres. Creo que la segunda conclusión es urgente que las mujeres realmente nos unamos, pero que este sentido común, esta parte de unión sea no masculinizarnos. Yo creo que una conclusión que traduzco en necesidad es la política que existe en el país, con todo respeto lo digo, es masculinizar, es discriminada contra nosotros y es humillante, porque nos exigen ser hombres aunque tengamos cuerpo de mujer. Entonces, creo que una conclusión es urge encontrar aquellas fortalezas que como mujer tenemos en la política para que sea como un checklist y las exijamos de las candidatas que ya muy pronto en las elecciones, independientemente de lo que bien decía ella, los partidos no son enemigos, los partidos son amigos y como amigos tienen que luchar por un bien común y crear alianzas. En la medida que entendamos eso y las mujeres nos entendamos y nos dejen de poner, ahí me ponían de que si era de un color otro, les dije, yo he trabajado con todos, dejen de ponerme color y mejor escuchen lo que les estoy proponiendo. Eso es como algo bien importante. Muy importante, escuchen lo que tenemos que decir. Claro. Muy bien. Bueno, yo me iría con la conclusión de que ser política es una gran responsabilidad. Ser una líder política es doble responsabilidad. Sí. Porque no solo tomas decisiones por ti, tomas decisiones por tu equipo, tomas decisiones por la gente a la que vas a servir. Y la importancia de entender que la política no es solo dinero, no es solo posición. La política es un trabajo y es servir. Y recordar esta parte tan importante dentro de las características que en algún momento señalaba, la humildad, realmente el compromiso y la convicción de trabajar. Y es necesario tener la importancia de la profesionalización. Yo insisto mucho con eso, porque si no se prepara a las mujeres en todos los rubros de conocimiento, de habilidades, de fortalecer sus áreas de oportunidad, de no exigir un presupuesto que realmente las impulse, tengan esa plataforma, va a ser complicado que las mujeres realmente, podemos hablar muchas, decirles características, herramientas, pero si no nos vamos a estas partes que son huesos, en el esqueleto, o sea, que es en el cuerpo, el esqueleto es muchas veces el presupuesto, el conocimiento, y aunque tengamos temor a la crítica, creo que necesitamos realmente ser críticas. La mujer política necesita ser crítica, saber a lo mejor en qué está fallando, si está ejerciendo una política masculina, modificarla, lograr impactar, reflexionar y redireccionar el rumbo. Y recuerden, somos perfectibles. Y qué mejor si estamos en un cargo que tiene como fin servir. Claro. Muy Gracias. bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestras excelentes invitadas que tuvimos el día de hoy, la doctora Diana Cristal González Obregón,
y a la licenciada Paulina Mendoza Castillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes, en las redes del partido y en las redes personales. Bueno, pues por mi parte es todo. Yo soy Miriam Hernández y me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Miriam.